Planescape Torment. Capítulo 4. Morte. Primera parte. Sentí que era momento de aprender un poco más sobre Morte. Le pedí que me hablara de sí mismo. Charló tanto mientras caminábamos que temí que nunca se detuviera. Claro que tienes preguntas sobre mí. Probablemente tengas preguntas sobre todo tipo de cosas. Déjame resumírtelo. Cuando has estado muerto tanto tiempo como yo, sin brazos, piernas ni nada más, pasas mucho tiempo pensando, ¿sabes? Calculo que han pasado unos cuantos cientos de años desde que me anotaron en el libro de los muertos, pero el tiempo ya no se cuenta como antes. Sin eso de la mortalidad presionándote, todos los días y noches se mezclan. Así que piensas en esto, piensas en aquello. Y la lección más importante que he aprendido en los últimos 100 años, más o menos, es esta. Hay muchos más gestos obscenos que puedes hacer con los ojos y la mandíbula de lo que la mayoría cree. Sin siquiera recurrir a insultos o provocaciones, puedes encenderle una fogata a alguien con la combinación adecuada de movimientos oculares y chasquidos de mandíbula. Los vuelves locos. Si alguna vez te decapitan y te arrancan la piel del cráneo, te enseñaré cómo se hace. Tengo unas joyitas, jefe. Harían que hasta un deva cometiera un asesinato. Ya sé lo que estás pensando. Estoy muerto. He perdido tanto. Debería haberme vuelto serio por toda esa alegría que me perdí, por todos esos amores que he perdido. Hay quienes se deprimen mucho por la muerte, claro que no la han probado, por supuesto, pero algo que nunca parecen entender es cómo cambia tu perspectiva sobre las cosas. Realmente te hace echarle un segundo vistazo a la vida, ampliar tus horizontes. En mi caso, me ha hecho darme cuenta de cuántas chicas muertas hay en esta ciudad y cuán pocos tipos de lengua afilada como yo quedan por ahí. Si giras bien la rueda, tus años de pasar las noches solo se acaban. ¿Superficial? Yo no soy superficial. Es solo que no me dejo atrapar por toda esa palabrería de filosofía, fe y creencias que todos los tontos, desde Arborea hasta el desperdicio gris, no dejan de soltar. ¿A quién le importa? Los planos son lo que son. Tú eres lo que eres, y si cambia bien, pero las cosas no están mal como están, y yo debería saberlo. Anda, hazme algunas preguntas sobre los planos, o la jerga, o la gente, o las culturas. Cuando acabas como yo, es decir, sin párpados, terminas viendo muchas cosas, y puedo contarte casi todo lo que necesitas saber. Es así, estamos en esto juntos, jefe. Hasta que esto termine, me pego a ti como tu pierna. Capítulo 5. Mercado de la Colmena. Me di cuenta de que había entrado en una zona de mercado dentro de la colmena. Estaba pasando junto a una anciana que permanecía en silencio junto a la pared, mirando a lo lejos. Parecía no preocuparse por el flujo de gente a su alrededor y sujetaba un palo de madera del que colgaban varias docenas de pequeños peces. Me paré frente a ella, llamando su atención. «¡Oh, señor! Quisiera comprar algo de...» Entrecerró los ojos, tratando de identificarme. ¡Ay, cielos! Pensé que era uno de mis clientes de siempre. Frunció los labios en una expresión apretada y volvió a mirar por encima de mi hombro. Me giré para ver qué era lo que miraba. No vi nada interesante detrás de mí. Al volverme hacia ella, la sorprendí mirándome. Apartó la vista con rapidez, retomando su mirada perdida en el horizonte. «¿Qué pasa? ¿Le parezco familiar?» «Cielos, no», hizo una pausa. «Bueno, sí. Creo que sí. Usted o un hombre que se le parece mucho, señor. Fue hace tanto tiempo. Cuénteme». «Bueno, verá, señor, mi vista no es muy buena ahora, tampoco lo era entonces, pero juraría que lo vi pasar con un pequeño grupo siguiéndolo. Fue hace tanto tiempo y pasó tan deprisa, pero ahora lo recuerdo, la forma en que mantenía la cabeza en alto. Había una mujer siguiéndolo, tratando de que se detuviera, de que se volviera, le hablara, pero usted la apartó. Era una mujer hermosa, se la veía tan triste, tan enfadada, todo al mismo tiempo. Se quedó allí un momento, y luego lo siguió igual, apresurándose para alcanzarlo. Había por lo menos otros 2 caballeros con usted, señor. El único que recuerdo con claridad era alto, delgado. Apestaba a alcohol. Lo olí desde el otro lado del camino. Parecía no haberse bañado en siglos también. Lo seguía de cerca, sin decir palabra. Actuaba como si la mujer no estuviera, incluso cuando ella chocaba contra él, intentando detenerlo. Eso es todo lo que recuerdo, señor. Otro incidente de mi pasado. Le di a la mujer unas pocas monedas de cobre y seguí mi camino, esforzándome en vano por encontrar algún recuerdo que conectara con aquel suceso. Un poco más adelante, una zona del mercado estaba llena de escombros.
Una mujer de hombros anchos se movía entre las enormes vigas que yacían en la calle. Las pateaba con sus botas de hierro. De vez en cuando se agachaba y arrancaba un clavo de una de las tablas con las manos desnudas. Sostenía cada uno, lo examinaba y luego lo dejaba caer dentro de una bolsa de cuero que colgaba de su hombro. Se enderezó al oír que me acercaba. Sonrió con cortesía, pero por su postura y la forma en que tenía la mano cerca del mango de su arma, supe que estaba lista para un problema. Noté que uno de sus ojos tenía una película blanquecina. «Hasta aquí, forastero. ¿Qué necesitas de mí? ¿Quién eres tú?» Ella sacó 3 clavos de su bolsa, los lanzó girando al aire y los atrapó en la palma de su mano. «Me llaman clavos de hierro». Los dejó caer de nuevo en la bolsa con un suave tintineo. «Los vendo a un hombre llamado Hamris, en el barrio bajo. Es fabricante de ataúdes». «¿Dónde queda el barrio bajo?» Solía saber el camino, sí, pero los Dabus han vuelto a cambiar las calles. Ya no sé cómo llegar. Tendré que trazar una nueva ruta, pero supongo que los Dabus lo arreglarán eventualmente. Ya había oído ese término antes y me causaba curiosidad. ¿Dabus? Sí, Dabus, los sirvientes de la dama. Me miró, intrigada. Debes de ser nuevo en Sigil. Trabajan por toda la ciudad, cumpliendo la voluntad de la dama. Siempre están construyendo y reconstruyendo, usando lo que ha caído o ha sido destruido para hacer algo nuevo. La madera proviene de aquí y de allá. A veces los Dabus dejan cosas, y yo las reviso antes de que venga otro grupo a llevárselas. Probablemente son escombros de edificios o muros que están levantando o derribando. Dabus. Me di cuenta de que por fin tenía un nombre para aquellas misteriosas criaturas flotantes que había visto trabajando por la ciudad. En ese momento noté un hedor. El olor a cloaca empeoraba conforme avanzaba, superando la pestilencia habitual que ya asociaba con la colmena y que estaba empezando a ignorar. Un hombre me miraba con una expresión extraña, con los ojos desorbitados. Sus ojos eran enormes, tan enormes que parecía que iban a salírsele de las órbitas y rodar por los adoquines. Asintió con entusiasmo mientras me acercaba, moviendo la cabeza como un ave. Y al acercarme más, noté de repente que lo rodeaba un fuerte olor a orina y heces. El hombre sorbió por la nariz, se limpió con la manga y luego abrió la boca, revelando encías ennegrecidas y podridas. «Historias por unas monedas, señorito». Su aliento apestaba, olía como si ese hombre hubiera guardado carne podrida dentro de su boca. «Historias por monedas. ¿Quién eres tú?» El hombre resopló con flemas. «Nombres, nombres. ¿Quién eres? ¿Quién eres?» Su cabeza hacía un pequeño tic cada vez que se repetía. Los nombres, peligrosos, peligrosos. Miró al suelo y revolvió la tierra con el pie. Conocer un nombre o cargar con uno, los dos traen un montón de problemas. Volvió a mirarme. El mío es un nombre dado, no uno que haya pedido. Reekwind. Una vez más fui consciente de su aliento pestilente y del olor a orina y excremento que lo rodeaba. Un nombre dado, un nombre dado, un nombre apropiado. No es mi verdadero nombre, verdadero nombre. Reekwind murmuraba, su cabeza hacía un tic cada vez que decía nombre. Un nombre verdadero es algo peligroso, le da poder a los demás. Me miró con esos ojos enormes y movió un dedo frente a mí. Guarda tu nombre en secreto, guárdalo cerca, nunca lo reveles. Los nombres son como los olores, con ellos te pueden rastrear. Reekwind tosió y sus ojos casi se le salieron del cráneo. Su tos pareció aflojarle los intestinos, porque soltó una ventosidad fuerte, como si quisiera remarcar su punto. Si alguien conoce un nombre verdadero, eso le da poder. Se lamió los labios. El poder de hacer daño. No sé cuál es mi nombre verdadero. Los ojos de Reekwind se agrandaron aún más. Ver cómo se le hinchaban las pupilas me puso incómodo. Entonces estás bendito, bendito. Permaneces sin nombre, y serás como un espíritu en los planos, imposible de rastrear, imposible de seguir, invisible, desconocido. Chasqueó las encías húmedamente. Un nombre elegido, un nombre dado. Permite que otros te encuentren y te hagan daño. ¿Te han hecho daño? Reekwind asintió con un tic nervioso, luego se rascó. Dejé que mi nombre se escapara una vez, una sola vez, una sola vez. Sus ojos se nublaron como si el recuerdo le doliera. Luego me miró con inquietud. Puedo contarte la historia, puedo, pero debo ver 3 cobres. Su rostro se iluminó en una sonrisa al pronunciar la palabra cobres, y su aliento fétido me golpeó como un martillo. Le pasé las monedas. Reekwind se puso en posición, miró a la izquierda, miró a la derecha, y luego se volvió hacia mí. Frunció el rostro y con un gruñido volvió a soltar una ventosidad.
El hedor casi me hizo perder el equilibrio, pero él no pareció notarlo. ¡Maldito estoy! Caminaba por los barrios con esplendor. Se irguió rígidamente, con la nariz en alto. Paseaba de un lado a otro, asintiendo a personas invisibles. Requiem se congeló, con los brazos en jarra. Crucé caminos con un cruzado. Tenía el aspecto de una calabaza, sus semillas, maldiciones. Entonces Requiem empujó su barriga hacia afuera para parecer gordo, se peinó hacia atrás con su palma sucia para parecer casi calvo y empezó a tamborilear con los dedos en su barriga. Lleno de maldiciones, ese era. Con una mueca y un gesto despreocupado, Requiem lanzó una maldición invisible hacia su persona pomposa. Sabía mi nombre, se me escapó. Eso bastó, lo tomó todo. Volvió a ponerse rígido, inhaló profundamente y retomó su postura altiva. La persona imaginaria se desplomó de repente y Requiem soltó otra ventosidad violenta, luego exhaló, llenando el aire con su aliento pestilente. Maldito con olores, pestes, excremento. Vine aquí a contar historias, para eso sirvo ahora. Ahora Requiem es el nombre dado. La colmena. Puedo contar una historia, la contaré, pero debo ver 3 cobres. Chasqueó las encías y resopló como un cerdo. Intrigado por oír otra de sus historias, le pasé más monedas. Hacia la aguja. Señaló hacia su izquierda, hacia un callejón chamuscado a lo lejos. Un callejón de ángulos peligrosos. Dobló sus miembros en una parodia torcida de uno de los edificios esqueléticos. No siempre tuvo ángulos, no siempre estuvo quemado y chamuscado. Alguna vez estuvo vivo, ya no lo está. ¡Llamas! ¡Fuego! Alzó las manos al aire, luego las agitó, simulando las llamas. El callejón ardió, gran humo, cenizas por todas partes. Al final solo quedaron esqueletos de edificios, huesos de edificios muertos, ángulos. Por todas partes, ángulos. Se encorvó hacia adelante, con la voz en un susurro. De nuevo, el hedor de su cuerpo me golpeó como una ola. Peligroso ahora, malos hombres han instalado su choza allí. Se inclinó, luego soltó unas ventosidades rápidas, como una corneta tocando. Ese es el relato de cómo una calle se convierte en un callejón de ángulos peligrosos. Hizo un semicírculo sobre su corazón. Un hombre lo convirtió en eso. Una bestia lo convirtió en eso. Un hombre a quien incluso los demonios admiran. Una historia de hechicero llena de locura, tristeza, llamas, anhelo. Siseó y luego soltó una carcajada que recordaba al crepitar de una hoguera. Una historia peligrosa. Un hechicero hubo, no un simple brujo de campo, sino un mago de poder. Requiem juntó las manos con reverencia y luego sonrió con malicia. Él ardía con el arte, y el arte lo quemaba. El nombre que se le dio fue Ignus, un nombre primero respetado, luego temido, más tarde odiado y finalmente castigado. Requiem emitió un silbido entrecortado y arañó el aire, como si imitara a ese tal Ignus. Enseñado por uno de los últimos grandes magos fue Ignus, y como aprendiz, Ignus aprendió mucho, y al mismo tiempo nada. Requiem negó con la cabeza con tristeza. En su corazón negro como el carbón, ardía un fuego. Quemaba y tenía hambre. Requiem se arañó el pecho como si sintiera dolor, y a medida que ese fuego tenía hambre, Ignus también. Su deseo era ver arder los planos. En la noche, Requiem se encorvó y comenzó a avanzar lentamente en dirección al callejón, con una sonrisa enloquecida en el rostro. Ignus llegó al callejón que sería el callejón de los ángulos, y el fuego en sus ojos, el fuego en su corazón, ambos los dejó salir. Requiem señaló hacia el callejón y luego lanzó los brazos al aire, gritando y riendo en silencio al mismo tiempo. La carne se derretía como cera, la gente como velas, e Ignus reía. Requiem se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionando con un dolor imaginario. Un mal fue cometido y no fue olvidado. Se incorporó, luego se encorvó, miró a la izquierda, miró a la derecha y empezó a murmurar como si hablara en secreto con alguien. Algo había que hacer. Se enderezó con rigidez, el rostro decidido. Se decidió un castigo. Todos los brujos de campo, parteras, lectores de runas, brujas ahorradoras de cobre, toda clase de aprendices, vinieron todos, incluso los que tenían la menor chispa del arte, a castigar a Ignus. Por separado eran moscas. Emitió un zumbido entre sus encías podridas. Juntos, peligrosos, tarareó y luego alzó las manos. Atraparon a Ignus, le concedieron su deseo. Remolinó las manos como si lanzara un hechizo.
Él deseaba arder y se lo concedieron, usando su propio deseo para alimentar el conjuro. Convirtieron su cuerpo en una puerta hacia el plano del fuego. Su intención era matarlo. Fallaron. Requiem se tiró un sonoro pedo como para remarcar el fracaso de los magos. Ignus vivió, solo dormía, envuelto en una manta de llamas, giraba en su sueño mientras ardía, nunca tan feliz. Cerró los ojos, se abrazó a sí mismo y giró lentamente, siempre ardiendo. Sus ojos se abrieron de golpe. Un día despertará, y entonces los planos arderán. Este tal Requiem parecía saber mucho. Tal vez su conocimiento se extendiera a la persona que yo buscaba. ¿Puedes decirme dónde encontrar a alguien llamado Farod? Como esperaba, esto provocó una nueva exigencia de cobre para oír otra historia. Acepté. Farod fue alguna vez un hombre respetado, un hombre con metas y posición. Todo eso se volvió nada, se convirtió en aire. Requiem entrecerró los ojos. Luego se tiró otro gas, llenando el aire con un olor que revolvía las entrañas. Se volvió aire y hedor. Un mentiroso, un tramposo, un hombre que retorcía la ley. Eso era Farod. Se encorvó como si escribiera en un escritorio. Escribió un momento, luego se detuvo de golpe, asustado. Y un día descubrió que se había retorcido a sí mismo. Tan mentiroso se había vuelto que al morir debía ir a un lugar horrible. Requiem negó con tristeza. Se encorvó otra vez y miró en todas direcciones con ojos desorbitados. Farod no lo aceptó. No lo aceptó. Había engañado a otros, también engañaría a su destino. Leyó, buscó en libros, consultó videntes. Requiem caminaba de un lado a otro, la mano sobre los ojos como si mirara a lo lejos. Y le dijeron que solo en la basura encontraría aquello que le permitiría engañar a su destino. Requiem se tiró otro gas, luego tosió con un hedor repugnante. Tal vez le mintieron. Requiem se irguió con rigidez y comenzó a despojarse de ropas imaginarias. Con cada prenda que arrojaba se encorvaba más y más. Farod desechó su posición, sus metas y adoptó un nuevo título. Requiem se detuvo y me miró con malicia. Se agarró los harapos, agitándolos, y se convirtió en un rey de trapos. Gobernaría la basura, haría que sus súbditos la registraran toda y encontraría eso que necesitaba. Negó con la cabeza. Aún busca, incluso ahora. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Requiem negó con la cabeza. Vive entre trapos y basura. Allí lo encontrarás. No fue de mucha ayuda. Seguí caminando, dejando atrás la zona del mercado. Sentía curiosidad por ese callejón de los ángulos peligrosos del que había hablado Requiem. Estaba cerca, así que entramos. Había numerosos esqueletos calcinados de edificios y 2 bandas que nos cobraron un peaje para permitirnos el paso a la zona. En una iglesia en ruinas, conocí a un hombre que se hacía llamar Aola, quien parecía ansioso por hablar conmigo, acercándose de inmediato a saludarme en cuanto crucé el umbral del edificio. Bienvenido a la Catedral de Aoscar. ¿Has venido a rendir culto a Aoscar conmigo? Puede ser su segundo discípulo. Cuéntame más sobre Aoscar. La voz de Aola adoptó un tono de adoración. Aoscar es el guardián de los portales. En Aoscar reside el poder de los portales, las puertas y la oportunidad. Sigil, también conocida como la Ciudad de las Puertas, solía ser el hogar de Aoscar, hasta que fue expulsado por esa maldita dama. Ahora hay pocos adoradores de Aoscar aquí porque la dama lo prohíbe. Pero eso pronto cambiará, pues yo ayudo al pueblo a ver la grandeza de Aoscar. Ella no podrá resistirse a la voluntad del pueblo. Aoscar, No veía el daño en tener una deidad de mi lado. Incluso si el dios de este sacerdote no me ayudaba, él mismo podría resultar útil. Deseo convertirme en discípulo de Aoscar. Maravilloso. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien me lo pidió. Aola me hizo realizar una serie de rituales complejos y luego dijo: ahora eres discípulo de Aoscar. Ve ahora y difunde la palabra entre los habitantes de Sigil, para que todos conozcan la gloria de Aoscar. Tarde me entró la preocupación. ¿Por qué no hay otros discípulos de Aoscar? A lo largo de los años he tenido muchos discípulos. Desafortunadamente todos han desaparecido. En verdad es bastante frustrante. En cuanto se convierten en iniciados, nunca vuelvo a verlos. Últimamente ha circulado un rumor de que la propia dama es la causa. Ya nadie viene por aquí. Eres el primer alma que se detiene en mucho tiempo. Fin del capítulo.